cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción. Bienvenido a tu programa Renuévate, por una vida nueva, espíritu, alma y cuerpo. Un nuevo comienzo. Comparte esta transmisión y recuerda, estamos en vivo por Chequina 95.1 FM y Chequina TV a través de Roku. Y comenzamos. Te saludamos aquí por Chequina 95.1. Me da mucho gusto poder estar con ustedes y poder compartir esa palabra de fe y esperanza. Yo sé que aquí pues nos miran de diferentes partes del mundo, ¿verdad? De Latinoamérica, te mandamos saludos. Cada ratito nos está ahí hablando un jovenazo de Bolivia. Un fuerte abrazo de Venezuela. Bendiciones, Luis, te doy un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Y pues aquí tenemos un invitado, wow, que nos visita por primera vez, pero es bienvenido. Gracias. Bendiciones, te amamos. Muchas gracias. Y pues, por favor, preséntate. Bueno, pues para los que no me conocen, soy David Medina, amigo y servidor. Muy contento de estar acá en Chequina Radio y bueno, de poder compartir este programa Renuévate. Gracias por la invitación, pastor, hasta que se nos hizo estar en este programa, que según dicen los reportes es el de más alto rating de toda Chequina Radio. Y bueno, también con un productor de lujo, pastor. Estoy viendo a este productor que la verdad anda cuidando todos los detalles, bien entregado a su asignación. Amén. Gracias Amén, por la invitación, sí. pastor. No, pues me da mucho gusto que hayas atendido este llamado. Tarde o temprano nos íbamos a ver. Sí, hombre. Eso es definitivamente. Sin duda. Y me da mucho gusto, mucho gusto. ¿Qué estás haciendo hoy en día? Coméntame, platique. Bueno, pues yo soy el director de Asuntos Religiosos del Gobierno Municipal. Okay. Bueno, el cargo se llama Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas, que es un nombre largote, Claro. pero en términos generales es la Dirección de Asuntos Religiosos. Nos toca atender desde el Gobierno Municipal a todos los grupos religiosos de esta ciudad y vincularlos en las estrategias que el Gobierno Municipal tiene, pues en todos los temas que nos atañen, porque finalmente pues la iglesia, hablando del concepto general de las comunidades de fe, pues son actores sociales, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, creamos o no creamos. O sea, son actores sociales que hacen política y la hacen porque trabajan con la gente. El concepto puro de la palabra política es el arte de unirnos con una causa en común para beneficio de los demás. Ese es el concepto puro de política. Entonces, desde el momento en que se reúnen con una causa, con un motivo y para el beneficio de ellos, hacen política en las congregaciones. Claro que sí. Siempre Dios, nunca se va a equivocar Él sobre la asignación. Claro. Y este es un tema que he querido compartir ya por un tiempo sobre cada uno de nosotros. Cómo Dios nos da y nos da el lugar que Él quiere, no claro. que nosotros queramos. A veces luchamos, yo en lo personal luché mucho para poder, Señor, pero está complicado pastorear, es complicado aconsejar, pero Dios siempre va marcando la pauta en el camino. Sin duda. ¿Verdad? Entonces va abriendo puertas, va abriendo las brechas donde podemos caminar y entonces todo esto es algo de parte de Dios. Claro. ¿Verdad? Pero porque tarde o temprano uno va a tener que ceder. Sí. Pero no es porque Dios te obliga, es porque Dios te habla a tu corazón sobre a dónde quiere que tú vayas, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos. Claro, pues compartiendo esta asignación. Pues qué interesante el tema, porque sí, evidentemente todos los seres humanos, más allá de los cargos y los encargos, pues luchamos en la vida, yo creo, desde que nacemos, en la búsqueda en la búsqueda de ese propósito, hasta el principio. Sí, pues desde que tenemos uso de razón, estamos luchando con ¿qué quiero? ¿A dónde voy? Le preguntan al niño, ¿tú qué quieres ser de grande? Y empieza el niño a imaginarse, pues yo quiero ser bombero, yo taxista, yo policía. Y desde ahí empiezan los sueños, ¿no? Y una cosa, bueno, pues son los sueños y los planes y los proyectos que uno hace, pero evidentemente otra es la realidad y otros son, ahora sí que quitándome mi camisa de funcionario ya como el amigo, el humano,
o la persona pues fuera del cargo público, pues sí, evidentemente Dios tiene caminos preparados para nosotros que a veces son mejores que los que nosotros teníamos planeados para nosotros mismos, Sí, ¿no? pero tú, ¿qué querías hacer? Estás hablando tú de niño. Sí. Ok, y esa es una parte tan fundamental, porque yo en realidad, yo nunca pensaría que yo sirviera a Dios, Claro. ¿verdad? Yo quería ser arquitecto. Mm, Yo hacía casitas con todo, con todo lo que yo había por ahí, tablitas, lo que sea, yo empezaba yo a hacer casitas. Y yo quería hacer edificios grandes. claro. Pero hay cosas en el camino que a veces, ay, es difícil Se atraviesa, encontrar, claro. ¿verdad? La ubicación, ¿verdad? Por X o Y, Sí, por sí. muchos impedimentos, Señor, a través de nuestras vidas, ¿verdad? Sí, en mi caso particular, bueno, yo soy hijo de un pastor, de un predicador, y toda mi vida, desde muy pequeño, me tocó verlo en el trabajo pastoral. El trabajo pastoral, para quien no sabe o no conoce, pues es un trabajo que requiere mucho tiempo porque la gente busca al pastor para todo, ¿no? Pastor, se murió mi abuelita, ahí está el pastor. Pastor, me voy a casar, ahí está el pastor. Pastor, tengo un problema, ahí está el pastor. Pastor, ya me agarré de las greñas con el marido, hay que entrarle al asunto. Pastor, mi hijo no entiende, ahí está el pastor. Aconséjele, por favor, no entiende. Entonces, de alguna manera, el pastor se convierte en un actor o en un personaje que ayuda a todo el mundo, ¿no? Sí. Y bueno, por lo tanto, cuando realmente hay un pastor de vocación o un pastor con llamado real, claro, pues ese llamado se convierte en parte de la vida, ¿no? Entonces mi casa siempre fue el merendero de la colonia, el hotel de la colonia, ahí llegaban los predicadores, los misioneros, los amigos, wow, la gente, y bueno, siempre muy vinculado con eso. Así es que desde muy chico el llamado para mí era, uno, el servicio. Y luego cuando fui entendiendo lo que significaba ser pastor, yo decía, yo nací para eso, yo quiero ser pastor, yo quiero hacer eso. Y quizás en una parte por lo que los papás son como ejemplo para los hijos, que sin duda todos los niños cuando estamos pequeños vemos al papá y es el ejemplo a seguir, pero también conforme fui creciendo yo decía, sí, no, es que sí, esto es para mí, sí quiero, sí lo quiero, sí se me antoja. Y además encontré en el quehacer de la iglesia, pues la verdad, un disfrute, un deleite. Se ríen mucho mis amigos porque les digo, oigan, pues yo no conozco de videojuegos o de fútbol. O, ¿qué es eso? Cuando me preguntan, ¿cuál es tu hobby? Pues sí, hacer lo que hago. Yo vivo eternamente en mi hobby, no, de niño incluso nunca anduve jugando con tazos ¿cómo, hombre? No, o sea, mis juegos canicas, eran... No, pues sí, o sea, sí, algunas veces... Sí, algunas veces, pero digo, normalmente era el estar involucrado en alguna actividad de la iglesia, ¿no? Que vamos a hacer aquello, que una fogata, que no sé, una obra de teatro, que ahora vamos a cantar, que ahora la rondalla y que, no sé, mil cosas que surgen en torno a la actividad de la iglesia. Y ese era mi hobby, mi pasatiempo, o sea, tenía todo en eso, sí, ¿no? Y así fue como fui creciendo, ¿no? Eso quería hacer. Bueno, ok. Pero hay quienes, déjame decirte algo, porque a través de la consejería hemos visto muchos casos sobre eso, de que no encuentran el lugar, sí, no saben para qué viven la gente. Tristemente, esa es una realidad y lo vemos a diario, que hay tanta confusión hoy en día con los jóvenes, están batallando, están luchando con sus sueños, claro, con sus metas, con sus ilusiones, ¿verdad? Sin duda. Y sus proyectos de vida. Desgraciadamente hay falta de alguien que los acompañe en ese proceso de crecimiento y entender de que existe una asignación, un propósito eterno. Claro. Entonces, de parte de Dios, definitivamente. Por ejemplo, mi hijo, desde niño, 7, 9 años, yo quiero ser cineasta, yo quiero ser cineasta. Yo le dije, bueno, pues claro que sí, hijo, vamos a apoyarte. No, pues entró a la universidad, le entró a cursos, esto, lo otro, fotografía, una película y todo eso. También escribe. Pues ahora
gracias a Dios, Dios le ha dado el favor y gracia. Él es trabajador del que hizo la película de los huevos. Órale. Él está muy metido en esas áreas de cineasta. Pero qué padre, ¿verdad? Es hijo de pastor. Claro, Y claro. yo, véngase, mijo, te animo, también vente para acá, ¿verdad? Porque siempre está el propósito de Dios. Sí, sin duda. Y luego venimos también de una cultura de hacer iglesia, ¿no? Sí. Una cultura donde la única manera de servir a Dios era con una Biblia bajo el brazo y una corbata puesta, y no había otra forma. Si tú no eras pastor, no había forma de servir a Dios. Y estaba menospreciado en cierta manera otras grandes tareas que hay dentro del quehacer para el Señor. El cierto. trabajo de evangelista, el trabajo Claro. de maestro, el trabajo de... Bueno, hay tantas cosas que hacer dentro Tantas de la iglesia. áreas, sí. Y que no estaban profesionalizadas y que por eso mismo se menospreciaban en el quehacer. Era como la figura del pastor, era la figura principal. Y el pastor o los pastores de esa época, a todo mundo que tenía un cierto liderazgo, lo empujaban a eso. Usted quizás nació para hacer esto, ¿no? Y órale, y órale. Y empujaban a eso. Entonces, era una idea con la que crecí, donde yo decía, bueno, pues si yo quiero servir a Dios, ¿cómo le puedo hacer si no voy a ser pastor, verdad? No coincidía el que no fuera por esa vía, por ese conducto en esa manera. Y a diferencia de otros que reniegan del llamado o que dicen, no, a mí que no me hable el Señor, yo siempre le dije, Señor, yo aquí estoy. El día que tú me digas, vas. Yo dejo lo que esté haciendo y hasta el día de hoy sostengo mi palabra con el Señor. Dejo lo que esté haciendo y me encamino en la ruta que Él marque. Pero luego, pues uno va entendiendo que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Correcto. Nuestros caminos no son sus caminos. Ahí está. Y que nuestro molde, ese molde que los seres humanos hacemos y diseñamos, no es el molde de Dios. Dios no tiene un molde para ensamblarnos y meternos. Sí. Él es un Dios creativo, activo y que hace nuevas todas las cosas, todos los días, en todas las maneras. Inspirador. Así ¿no? es. Tú dices algo muy correcto, amado, porque muchas veces se aferra muchas personas, pero no. Permitamos a Dios que sea Él el que vaya marcando los pasos a dónde ir. Y esos son los de repentes de Dios. Sí. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Dice en Juan 15:16, dice, ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Él es el que elige, Él Sin es el duda. que dice, no necesitas tú que batallar tanto, Claro. espérame en mí. Claro, Tiempos de Dios. claro. Pero muchas personas a veces en el mundo actual batallan, hay muchas luchas. Claro. Tanto creyentes como no creyentes batallan para encontrar el lugar. Sí, porque tenemos el concepto equivocado. Sí. La palabra propósito parecería que va acompañada de fama y dinero. Y si no hay fama y dinero, entonces eso no es propósito. Papá. Y la verdad de Ay, las cosas es que no mi es Dios. así. No es así. Con Dios el propósito tiene que ver con un efecto, con un producto, con un fruto. Ahí lo dice la palabra. ¿Sí? Y desafortunadamente nosotros queremos modificar el concepto. Entonces, cualquier cosa que nos exija trabajo, disciplina, paciencia, entrega, compromiso, para ver el fruto, para nosotros no es propósito, porque es muy cansado. Entonces preferimos que salga como de repente Sí. y que venga y se nos dé y ya, ¡pum!, llegó. Y las cosas con Dios no son así. Sí. Las cosas con Dios, o más bien la forma en la que Dios trabaja es como el alfarero, el que toma el barro, el que con paciencia lo amasa, el que con paciencia lo moldea, el que con paciencia le da la forma, le da la medida, le da la estatura, y luego lo lleva entonces al horno, lo cose y bueno, finalmente queda la pieza. Pero no hay éxito, no hay Una receta. propósito, Una receta no, instantánea. sin trabajo, sin esfuerzo, sin ser procesado por Dios. No hay forma. Sí, definitivamente es cierto, amado. Pero en todo tiempo, todo momento existe algo. Sí, Es nuestro corazón. sí. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Wow, sí. Ahí. Mm. Porque Dios conoce nuestro corazón. Mm.
Dice la palabra que el corazón es engañoso, ¿verdad? Sí. Pero Dios no le puedes engañar en lo Sí. absoluto. Dios sabe tu necesidad, Dios sabe lo que quiere darte. Y que tú no te resistas, porque ese llamado va a ser tan claro que Dios te va a mostrar no lo que tú estás buscando, sino lo que Él quiere, porque ya lo encontró Él. Sin duda. ¿Sí me explico? Sí, sin duda. Sin duda. No solo lo encontró, sino que lo diseñó y Preparó. Híjole, me voy a escuchar muy bautista, pero ni modo. Eso Tú dale, soy. tú dale, tú dale. Y nos predestinó para esa cosa, Para toda buena obra. para esa amén. obra. Así es. Y aquí lo importante del asunto es entender que en sus manos las cosas van a caminar, las cosas van a suceder. Y la mayoría de los errores, pastor, que cometemos los seres humanos, los cometemos en medio de la desesperación o en medio de la falta de paciencia. Yo no conozco... Las emociones. O en medio de las emociones a flor de Sí. piel. Yo no conozco a nadie Sí. que con toda conciencia, con toda determinación haya pensado algo y que ese algo fracase o ese algo no avance. Pero conozco a muchos que tomaron una decisión equivocada, que no esperaron el tiempo y estaban a una nadita de recibirlo tiempos de Dios. y lo perdieron. Estamos como aquel que decidió subir a una montaña, el gran alpinista que soñaba con alcanzar una montaña, que era un hombre experimentado, lleno de capacidades, de talentos, de dones. Y un día dice, pues, ¿qué me impide subir la montaña si he subido 20 en toda mi vida? Pues una más. Tengo el equipo, tengo la experiencia, tengo el conocimiento y sube a la montaña. Y allá en la cima, celebrando su felicidad y su alegría, se queda sin luz y dice, híjole, pues hay que bajar. Agarra su cuerda, empieza a bajar y a media montaña empieza a dar tumbos ahí y se enreda en la Sí, cuerda. sí, sí. Y agarrado de la cuerda le dice al Señor, Señor, ayúdame. Y el Señor le dice, suelta la cuerda. Suéltate. Y entonces él dice, ¿cómo me voy a soltar? Si, Ajá, sí, si sí, mi sí. experiencia dice que si me suelto me mato, ¿verdad? ¿Cómo Sí, me voy a sí, aventar sí. al vacío? Así como así, no, espérame, no. ¿Cómo, Señor? Por favor, ayúdame. Y otra vez el Señor con toda la paciencia y con todo el amor le dice, pues claro, suéltate, Yo estoy aquí. suéltate. Bueno, el alpinista decidió no soltarse, se quedó agarrado de su cuerda y al día siguiente suben los rescatistas a buscar al alpinista y lo Sí. buscaban y al final lo encontraron a 1 metro de tocar la tierra, pero muerto, enredado en su cuerda. Y muchos estamos así, pastor. El Señor nos dice, ya hombre, yo tengo los planes y son de bien y no de mal, pero estamos agarrados a nuestra cuerda. Lo que yo sé, lo que yo conozco, Lo que yo creo. lo que yo me creo, aferro, ¿qué? lo que yo quiero, Sí, sí, ¿no? sí. O lo que siempre soñé, porque también hay gente que está agarrada a sus sueños Sí. y por no soltar sus sueños, ahí están los de Dios pendientes, ¿no? Sí. Esperando que se cumplan en la vida. Pero hay quienes sí se soltaron. Sí, sin duda. Hay quienes, por Sin el duda. otro lado, la otra moneda, hay quienes tienen la confianza en Dios y saben que Dios los va a sustentar. Y dice Uf. la palabra en el Salmos que con su mano derecha Mm, los va a Sin fortalecer, duda. los va a tomar, Sin los va a duda. acompañar a esos lugares que Dios tiene de asignación. sin duda. Pero quiero preguntarte algo, amado. Sí, sí. ¿En qué te has frustrado tú en ciertos momentos, en esa asignación, en esos momentos tan a veces tan complicados? Porque hay momentos complicados, Sin no, duda. perdón, No, sin pero duda. nadie podemos estar No. exentos a esas frustraciones. Claro. Jesús se frustró con sus apóstoles. O sea, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Claro. Hombres de poca fe, por favor, agarren la onda. Claro. Yo digo que sí les dio con varita. No, yo sin duda. sé, sí les dio fuerte, les Sin dio duda, duro. sin duda. Pero tú, Pues dime. la primera frustración así que me costó fue Dilo. deshacerme de mis planes y empezar a creer en los de él. Yo recuerdo mucho que mi primera participación fue en un gobierno municipal aquí en Juárez. Yo era líder juvenil de mi escuela. Nos mandan a hablar a todos los líderes de ese momento a una reunión con el presidente municipal de esta ciudad. Yo, pues, mi único conocimiento de política era la grilla de la iglesia, ¿no? No hay más. Y bueno, vamos, porque ya yo era el presidente de la sociedad de alumnos, vamos ahí al evento, estamos en un desayuno, empiezan a pasar las escuelas y le toca a la escuela que yo representaba pasar
y me hace una seña el director de, órale, pues vas. Y yo, pues, ¿a qué? Pues, si me acabas de decir ahorita en la mañana que íbamos a tener este evento, yo no venía preparado. Toda la gente llevaba sus carpetas, sus historias. Y total que al final paso, doy un discurso y dentro del discurso digo, le digo al presidente municipal de ese tiempo, qué bonito que nos invitan a este desayuno, qué padre que estamos aquí todos los jóvenes líderes, pero al mismo tiempo qué hipocresía, porque siendo la ciudad más importante del estado no tenemos ni un escritorio para atender a los jóvenes. Desde mi soberbia juventud, desde mi ignorancia, desde mi corazón le dije lo que sentí decirle y se lo dije. Por ahí se dice, la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Y bueno, pues ya digo 2, 3 cosas ahí, aplaude la gente, se acaba el evento y me manda a hablar el presidente con uno de sus guardaespaldas. Era la primera vez que yo me topaba con un cuadro de esos, ¿no? Uh-huh. Todo lo que yo veía eran ujieres y servidores en la iglesia, era más parecido a un guardaespaldas, no había más. Y entonces me dice, joven, ¿le habla el presidente municipal? Y yo así de, bueno, pues, ¿qué hice? ¿Verdad? ¿Qué edad tenías ahí? Híjole, no me acuerdo, pero estaba empezando estaba empezando los primeros semestres de la universidad. Y finalmente voy con el presidente, me dice el presidente, oye David, pues de todos los que hablaron, fuiste el más, su expresión fue el más sincero, fuiste el más sincero. Me dijo, pero mira, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y me dice, te reto, esas fueron sus palabras, te reto, organícense, presenten un proyecto y yo les ayudo, vamos a hacerlo. Entonces en ese tiempo yo no lo dimensionaba, ni siquiera lo veía, fue un de repente. Sí. Yo lo vi como un reto literalmente, en lugar de verlo como una oportunidad o de verlo como algo que Dios estaba haciendo, como verlo parte de algo. Para mí fue un reto. Y yo decía, este cuate no sabe con quién está hablando. Si yo soy líder de jóvenes y si muevo y no sé qué, no sé cuánto. Y vamos a hacerlo. Okay. Y lo hacemos. Sí. Y así empieza mi historia en la vida pública. Voy a llegar al momento de frustración porque ahí todo era alegría, ¿no? Las primeras frustraciones es darte cuenta de que nosotros tenemos una concepción de las cosas, pero la realidad de las cosas son otras. Esa es la primera, sí. la primera cosa con la que me frustré. Cierto. La segunda cosa es que cuando empiezan a moverse las oportunidades, que empiezan a llegar las oportunidades, a veces llegan tan rápido que si no se toman, se pierden. Una sola decisión que no se tomó en el plan puede hacer que las cosas se detengan. Una decisión. Y pasaron los años, algunos años, se fundó acá en Juárez lo que ahora es el Instituto Municipal de la Juventud, cabe destacar. Y nos hacen una invitación a irnos a Chihuahua, algunos jóvenes de ese grupo que habíamos trabajado, a apoyar campañas políticas. Jamás en mi vida había yo participado tampoco en una campaña política. Vamos, participamos, y yo lo veía como una aventura. Todo para mí era una aventura, ¿no? Era, bueno, una oportunidad, bueno, está pasando algo, bueno, vamos. Para no hacer el cuento más largo, eso termina haciendo que me inviten a la administración municipal allá y me quede a trabajar allá. Entonces, sentado afuera de una iglesia donde me congregaba, la primera iglesia bautista allá en Chihuahua, un día yo le decía al Señor, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿En qué momento llegué aquí? O sea, esas reflexiones que uno hace, bueno, ya pasaron los años y ¿en qué momento llegué aquí? Pues si yo estaba allá, ¿no? Okay. Y estoy sin papá, sin mamá, sin familia, sin nada, en medio de la edad, solo aquí, sí. Y hasta lejos de lo que se supone era el plan que yo tenía para mi vida. Estoy haciendo algo totalmente distinto. Y entonces yo veía a los líderes, a los ministros de ese tiempo, y yo llegué a decirle al Señor, Señor, ¿de verdad no te sirvo? ¿De verdad no te sirvo? Me preparé en una universidad, me preparé en un seminario teológico, estoy involucrado, amo la iglesia, quiero tus cosas. ¿Prefieres llamar a ese? Y empezaba a hacer comparaciones, ¿verdad? Mira, ese es esto, es esto y es esto. ¿Lo prefieres a él, Señor, que a mí? Frustraciones, ¿Lo prefieres ahí empieza. a él que a mí?
Y empezaba a compararme con otros líderes. Sí. Y sin saber que quizás muchos líderes decían, bueno, Señor, ¿y por qué no me das lo que le estás dando a él, no? O personas, ¿por qué a mí no me das esas oportunidades que a él le están llegando? Pero bueno, ahí en medio de ese momento, sentado ahí, no puedo decir que Dios me habló audiblemente y que me dijo David, ¿no? Pero sentí de Dios la respuesta y él me dijo, mira David, no es de quien quiere ni es de quien puede, es de quien yo tengo misericordia, número 1. Pero número 2, tengo planes contigo. Y ahí sentado en esas escaleras, los que conocen ese templo saben que hay unas escaleritas, ahí estaba sentado después de un domingo de reunión, solo. Escucho, o recuerdo más bien, la oración de hermanas en mi iglesia. Cuando yo era un lepe de escuela dominical, corriendo ahí de inquieto en las bancas de la iglesia, yo recuerdo a hermanas que hacían los famosos círculos de oración, que se juntaban a orar. Y eran hermanas que no habían ido a la escuela, que estaban pasando por situaciones difíciles, pero eran mujeres de fe. Las 5 hermanas que no faltaban a las reuniones de oración, porque a los otros cultos todo el mundo va menos a las de oración. Y las hermanas se agarraban de las manos y empezaban a orar. Y yo las recordé en ese como esos flashbacks de vida, ¿no? Sí. Y las recuerdo y empiezan a orar. Y escuchaba su oración en mi mente y decían, Señor, danos esos lugares. Señor, entréganos la educación, la ciencia, la política. Pon hombres justos y temerosos de ti. Ayúdanos. Y las recordaba orando por eso. Y fue como si Dios me dijera, ¿tú piensas que yo he terminado mis planes? ¿Que no escucho a mis hijos? Y entonces dije, ¿dónde estoy? ¿verdad? Y lo digo con mucha emoción, perdón, pero digo, ¿dónde estoy? Y me vi como si fuera el inicio de la respuesta a la oración de esa iglesia. Y entendí que Dios tenía planes conmigo, planes que estaban desde antes de que yo naciera, Tus padres que han estado siempre orando también contigo. y que al final del día, ahí, en ese momento estaba empezando el cumplimiento de una promesa, ni siquiera para mí, era una promesa para esas mujeres de fe que creyeron, Amén. que incluso hoy no lo ven, muchas están muertas, muchas se fueron ya a la presencia del Señor, pero que la fe de ellas ha movido los planes y el corazón de Dios para que en este tiempo tengamos una realidad distinta a la que tuvimos antes. Entonces, ese fue un momento de mucha frustración porque yo decía, voy a desperdiciar mi tiempo, podría estar haciendo otra cosa, a lo mejor yo debería de hacer aquello, soltar aquí, no sé, todo. Porque empiezan los planes, los intereses, todo se junta. Y en medio de ese momento de frustración, Dios trató conmigo y me mostró y me enseñó que Él tenía este plan y que me entregaba este ministerio, porque así lo veo yo, como un ministerio. Yo les digo, nosotros somos como misioneros aquí. ¿Por qué? Pues porque los políticos tienen su propio idioma. Tienen Lenguaje, su sí. tienen su propia hábitat, ¿no? Donde viven. Sí. Algunos son hasta caníbales porque se comen entre sí. Entonces, pues nos mandó realmente a una tribu, a un grupo que necesita escuchar también en un lenguaje, en un formato, en una manera esto. Y por supuesto, nos llamó a fortalecer un trabajo que hoy la iglesia tiene, que sí tiene que ver con la parte espiritual. Por supuesto que esa es la base, pero yo no vislumbro, no puedo imaginarme una iglesia que trabaje con el corazón y no le importe la realidad de la persona. Las realidades. ¿No? En este siglo vemos irrealidades, déjame decirte. Mm. Está abundado de esas fantasías, de esos espejismos. ¿Sí? Pero podemos nosotros ver a través de otras personas, como Pablo lo decía, imítame a mí porque yo imito a Cristo. Sí, claro. Hay personas que dan el ejemplo, que hay temor a Dios, Sí. que a donde sea que son llamados, está ahí el temor de Dios, Sí. y está también ahí la palabra que pueda ser compartida Sin en todo duda. tiempo y todo momento. Sin duda. Yo sé que hay muchos retos en el área donde Dios te ha puesto, Uh-huh. pero tenemos que nosotros comprender algo.
que está el propósito ahí. Sin duda. Que está algo, porque tú decías ahorita, decías oportunidades. Ujú, Y Dios, y yo lo creo muy firmemente, y lo he compartido mucho en esta estación, ujú. Chequina 95.1. Les he dicho, como es un programa de renovación, renuévate. Porque yo creo que Dios hace todo eso y más. Dios hace todo nuevo. Sin duda. Y necesitamos que comprender que nuestra vida debe de tener un valor, Ujú. una misión, un objetivo. Yo pensaba una cosa, pero mis pensamientos son poco Claro. a los pensamientos de Dios porque Sí. son mayores. Sin duda. A veces no, la gente puede decir, no, pero es que no es tu lugar y esto, lo otro. Y yo, no, ¿sabes qué? Fue por emoción. No, espérate, es que no saben el contexto y mi relación con Dios, ni tu relación con Dios. Claro. Yo recuerdo algo, una historia en la vida de John Newton, Ujú. el creador de la composición de la canción Sublime Gracia. Ujú. Él recordó, y me hizo ver esto, Ujú. él recordó cuando estaba en el peor momento de su vida, Ujú. recordó cómo oraba su mamá, Ujú. cómo hablaba de la palabra de Dios, y se vino una palabra Ujú. que está en Salmo, no recuerdo ahorita, pero eso le ayudó a determinarse. Claro. Y nosotros como seres humanos, como hijos, amados y pueblo, como dice Romanos 9, Ujú. somos determinados. Porque Dios ha hablado con tus padres. Dios primero habló con tus padres. Sin duda, sin duda. Dios primero les dijo, les voy a mandar un hijo, Ujú. ¿verdad? Y van a tener un propósito, porque Claro. esa es la herencia, esa es la Claro. bondad de Dios Claro. para con nosotros. Pero hay quienes no entienden eso. Pues sí. Hay quienes están batallando frustrados en todo tiempo y todo momento. Sin duda, porque una cosa es Ajá, ser cristiano Ajá. y otra cosa es tener carácter cristiano. claro. El carácter cristiano se forma de cada experiencia, se Procesos. forma Ay, de cada ay. proceso que el Sí. Señor nos permite vivir. Y el carácter nos da la capacidad de enfrentar los retos. Yo soy muy pragmático en cuanto a mi relación con Dios. Yo les digo a la gente con la que tengo pues, comunicación personal, íntima, les digo, mi fe es una fe sencilla. A mí no me gusta la extravagancia, ¿no? Yo en lo personal no. Ok, Yo soy entre más sencillo y entre más práctico, ok. más fácil. Y para mí ha sido esa practicidad de la fe ha sido la herramienta al mismo tiempo para entender los sí de Dios, los no de Dios y los espérate de Dios. Wow, me gusta. Porque a veces queremos que pasen o que sucedan cosas sobrenaturales para confirmar que Dios Ujú. quiere o no quiere, o nos dice avanza o no avanza. Lo primero que sé es que lo que es de Dios permanece. Esa es la primera lección Gloria a Dios. que me ha quedado claro. Y va a permanecer sin importar absolutamente nada. Y he tenido por lo menos 2 o 3 momentos hablando de mi carrera política o de mi quehacer hoy en la vida pública, en los que la ciencia política no tiene explicación. Y Dios, o tiene un tope, ¿no? La ciencia política para hacer en mis planes, en mis fuerzas. Y justo cuando mis fuerzas llegan a su tope y le digo al Señor, pues ya llegué a mi tope y ya no pude más. ¿Qué hago? ¿Ya me voy de pastor o seguimos aquí? ¿Ya me vas a llamar, Señor, o qué? En ese momento, como de repente, sale Dios y hace cosas, mueve sus piezas, sus engranes, y me muestra y me dice, no he acabado, órale, siga, camine, avance 2 pasos más, ¿no? Esa es una. La segunda es que sí es importante la relación personal que tengamos con Dios para escuchar su voz, porque a veces estamos tan aturdidos con lo que vivimos, con lo que hacemos, con lo que experimentamos, Hay muchos ruidos. que no nos damos la oportunidad de escuchar a Dios. Tomamos decisiones a la ligera o pensando que a lo mejor nos convienen o que es para nuestro bien, y no nos damos la oportunidad de decirle, Señor, si ese es el camino o me espero. Y al final, amado, independientemente de lo que la gente opine, diga, crea, piense,
Lo que Dios trata con cada uno de nosotros, eso es lo único real. Eso es lo único verdadero. Podrá tener la gente mil opiniones sobre lo que hacemos o lo que decimos o si es el camino lo que no o con lo que no hacemos. Pero al final, lo único que importa es lo que Dios nos dijo que hiciéramos y lo que estamos haciendo para Él. Punto. Lo único importante es cuando Él nos dice avanza o cuando nos dice detente. Lo único importante es sentir la paz de que estamos haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos. Y la promesa ahí es que eso va a permanecer. Cuando no es así, entonces es muy fácil, porque aunque yo me esfuerce, luche, quiera, patalee, reniegue, empiezan a cerrarse las puertas y Dios dice, te dije que no, punto. Llega la ballena y nos come, punto. A los que verdaderamente somos sus hijos, ¿ah? Los que son primos y andan ahí por la orillita, pues sigan sufriendo, porque ni va a haber confirmación, ni va a haber respuesta, ni va a haber nada, ahí síganle dando de todo. Cada quien tiene su propio o ganancia o pérdida. O pérdida, pero todo se vincula a la obediencia, a la voz de Dios. No hay de otra, ¿eh? Que gobierne eso. A veces no permitimos un señorío en nuestras vidas. Y cuando sucede eso, entonces prepárate. Sí. Porque hay consecuencia. Todo tiene una consecuencia, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado a hacer y no a deshacer. Dios nos ha llamado a ser bendición, a marcar la pauta y ser un ejemplo. Claro. Yo creo que mayor ejemplo nosotros, quien nos pueda ver y que nos interesa, ¿verdad? Primeramente es Dios. Claro. Pero también después son nuestras generaciones, nuestros hijos. Sin duda. ¿Qué dicen de ti ellos, verdad? Pero sobre todo que ellos entiendan qué es lo que dice Dios de ti. Claro. ¿Qué es lo que dice Dios de mí? Que Dios me hable y me diga qué es lo que estoy haciendo mal. Porque así como el salmista pidió, fíjate bien, pidió, en el Salmo 26 dice, oh Jehová, escudriñame. Esa parte más íntima en mi ser, en mi interior, mis pensamientos y mi corazón. De eso se trata. Claro. Estar viviendo en un sentido reverente, con ese temor reverente. Pero esa es una muestra a nuestros hijos. Que ellos puedan seguir ese ejemplo que Dios habla y que Dios quiere que nosotros seamos los obedientes. Claro. Y no los rebeldes. Sí, sin duda. Ahora, vemos en la Escritura muchos ejemplos que no son ejemplos como los que ahora queremos. Luego también, vuelvo a repetir el tema de los moldes, es algo con lo que yo lucho mucho, porque estamos aferrados los seres humanos a meter a Dios en una cajita y usarlo a nuestra manera y como queremos, y no, las cosas no son así, las cosas no funcionan así. Pero por lo menos veo el ejemplo del pueblo de Israel. 7 veces en la historia de los jueces, 7 veces en las que la regaban, se equivocaban, Dios los perdonaba, los restauraba, los volvía a encaminar y otra vez la volvían a regar, y era un tema de generaciones, porque la generación que se perdía, al final sus generaciones eran las que terminaban pagando el precio de su extravío, ¿no? De su extravío. Sí. Y al último, la generación que recibía la promesa, pues nada tenía que ver con la otra. Veo, por ejemplo, a un José, ¿no? Metido en el palacio en Egipto. Pues imagínense en un sistema gubernamental no apto para cristianos, ¿no? Era todo lo contrario a lo que José como persona era, creía y representaba, y sin embargo Dios lo usó con un objetivo particular, uno contra Esther. Vamos a hablar también de Esther. Esther, ¿no? Débora, ¿verdad? También. Débora, el mismo Daniel, ¿no? Metido ahí Daniel, en Babilonia. O sea, personajes y todos políticos que no trabajaron con un gobierno democrático. No, dejen ustedes democrático, pues de Dios, ¿no? O sea, no era un gobierno que cumplía las normas de Dios, las leyes de Dios, que buscaba, no, eran gobiernos, gobiernos, punto, ¿verdad? Y esa es la gran parte que no entendemos, que nuestra lucha no es una lucha simple, no es una lucha sencilla, es una lucha que merece pensar
y ser estratégicos en las batallas que damos. Tampoco es una lucha solo para mis intereses o para mis causas, sino es una lucha de las causas, de los intereses, y eso implica una gran reflexión, porque luego somos muy, ¿cómo lo podemos decir? Extremistas, ¿no? ¿Es blanco o es negro? Sí. Sin saber que hoy la lucha que estamos enfrentando, no solamente desde la parte gubernamental, Claro. sino también incluso dentro de las Interna. iglesias, Sí, claro. no es entre lo bueno y lo malo, pastor. O ahorita la lucha es entre lo malo y lo peor. Así está la Estamos sociedad. viviendo tiempos muy difíciles. Así está la sociedad. Pero sabes de que a pesar de que como estemos ahorita, Dios hace la obra Sin perfecta. duda, sin duda. No importando qué es lo que estemos enfrentando o quién es nuestro enemigo, buscando a alguien, ¿verdad? A quién echarle la culpa. No, perdón, pero nuestro enemigo es el diablo. Lo Claro, sabemos. Claro. Porque él viene a robar, matar y destruir. Pero Dios viene a traer salvación, viene a traer buenas nuevas. Y donde el pecado abundó, siempre Así es. sobreabundará la gracia. Y qué curioso, ¿eh? Qué curioso, amado. Tanto José, Daniel, enfrentaron retos adentro. Claro. No, claro. Y es que De todo tipo. Y es que nadie Todo ve esa tipo. historia. O sea, es que nadie ve esa historia. Todo el mundo ve a los personajes, nos ve aquí muy felices hablando y luchando, pero nadie ve las batallas que se tienen que enfrentar. A veces también el político ha sido mal juzgado. No digo que todos Sí, cierto. son unos santos. No estoy diciendo eso, pero Todos tam- somos imperfectos. pero también hay buenos servidores públicos, también hay gente que ama lo que hace, hay gente que lo hace con que ama a su pasión. prójimo, yo Hay sé. gente que está limitada Sí. incluso a veces en las formas, en los cómo, por reglamentos, por leyes, por etcétera, etcétera. Pero también hay gente que ama hacer las cosas bien. Y entonces si no consideramos a esa gente, es como si no creyéramos que Dios está respondiendo a la oración. Vuelvo a repetir el tema de la oración, porque la iglesia, si algo ora, por lo menos en mi iglesia, es: Nosotros, Señor, nosotros. bendice a nuestro gobierno. Señor, ayúdalos, Como dale hombres. sabiduría para que agarren la onda, tomen las mejores decisiones. Claro que sí. Entonces, creer que Dios no está haciendo nada sería como creer que nuestra oración no está teniendo efectos. Y que déjenme decirles que están muy equivocados los que piensan así, porque Dios no está esperando nuestras obras, a diferencia de lo que otros puedan creer. No, la iglesia es un aparato tan potente, tan poderoso, tan bien diseñado por parte de Dios, que está haciendo lo que tiene que hacer. Tenemos iglesias que son más visibles a lo mejor, que uno los nota en la chirinola, que las fotos, que el dime, que el direte, pero hay un montón Sí. de grupos, calladitos, allá están en los penales, calladitos, allá están en los refugios de migrantes, calladitos, allá están en las colonias más vulnerables, calladitos, ahí están luchando contra las adicciones en un centro, calladitos, están Cierto. haciendo pequeñas acciones, Que no se miran, que no se pero miran, hay resultados. pero que son Hay resultados. las que le dan Sí. sustento, las que producen el efecto. Y yo me cansaré de decirlo y lo sostengo: el trabajo que hace la iglesia de manera organizada, no solamente en la parte espiritual, sino social y demás, es una de las razones principales para que la ciudad se transforme. Lo ha sido hoy, lo ha sido ayer, lo ha sido siempre. La historia nos lo dice. El tema es que también nos olvidamos de la historia, y aunque no es el tema, porque estamos hablando de otra cosa, amado, No, seguimos la hablando. iglesia mexicana, A ver. la iglesia mexicana original es la fundadora de los grandes movimientos sociales que hoy, o instituciones que hoy tenemos. Por ejemplo, gracias a la iglesia evangélica tenemos hoy kindergarten, escuela normal, escuelas mixtas, la primera cancha de básquetbol, educación física dentro de las escuelas. El primer sistema educativo mexicano lo propuso la iglesia evangélica. El primer sistema de salud. Lo que hoy conocemos como instituciones del Estado, primero fueron movimientos Cierto, y operaciones cierto. Yo lo supe. dadas por la iglesia, operados por la iglesia. Antes de existir Alcohólicos Anónimos, existieron los talleres de temperanza
que organizaron iglesias para bajarle lo borracho al país, ¿no? Qué Lo hermoso, alcohólico qué al país. hermoso. Pero se nos ha olvidado esa historia de redención, no solamente espiritual, sino social, que representa el evangelio que predicamos. Porque el evangelio de Jesús no solamente quiere transformar nuestra alma y nuestro corazón, quiere transformar nuestra vida de manera integral. Claro. Y si no transforma la vida de manera integral, pues entonces algo está fallando, algo está faltando. Y es ahí la gran pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Porque ya no es el problema, no es la iglesia, el problema somos las personas. ¿Qué estamos haciendo? Si cada uno de nosotros, en lo personal, se determina a tomar buenas decisiones, Claro. como he hablado hoy en el libro que escribí, Y asumir su asignación, tomar ¿no? las decisiones correctas basado a un principio. Y es lo que estamos hablando. Tenemos que basarnos sobre algo histórico, sobre algo real. Sí, la palabra de Dios es real, es histórica y nos lleva al presente, pero también nos recuerda el pasado, Claro. como tú dices. Claro. Pero también Dios quiere que hagas planes para el mañana. ¿Por qué? Porque Dios contigo, Dios te va mostrando un camino diferente, un renuevo. Una decisión determinada a qué hacer por alguien. Y que dice la palabra, amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Sin duda. Basado sobre el corazón de Dios, ¿qué es eso? Sin duda alguna. Ahora, nos vamos a poner más teólogos, pero todos estos personajes de los que estamos hablando ¿Sí? eran gente que vivió en un momento y en una etapa muy distinta a la que hoy nosotros vivimos. Hoy tenemos al Espíritu Santo de la promesa, de la herencia Amén. incorruptible ¿Cierto? en nosotros. Hoy tenemos la promesa de salvación de Jesús, que vino a una cruz, entregó su vida en rescate de todos nosotros. Hoy tenemos a la iglesia ya como una institución formalizada, formada. No es esa donde le dijo Jesús a sus discípulos, órale, éntrenle, a ver cómo van. O sea, han pasado 2000 años, Cierto. ¿no? Y el gran tema aquí es de qué manera estamos hoy plantados en este tiempo, en este lugar, en esta hora, utilizando estos recursos al alcance. Porque ya hubieran querido estos hombres de que hemos mencionado y que los tenemos como nuestro ejemplo a seguir en la Escritura, tener, por ejemplo, al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Ya los hubieran querido. Tuvieron el respaldo y el favor de Dios sin duda, pero no al Espíritu Santo de Dios en ellos. Cierto. No tenían al Consolador. No el Consolador en definitivamente. ellos. ¿Qué hubiera hecho un José con el Consolador Wow. en él? Con la promesa ¿cómo lo podemos decir? En efecto, en actividad. ¿Qué hubiera hecho esos hombres con una iglesia con todas las capacidades que hoy la iglesia tiene? Y me atrevo a decir que es una iglesia poderosa. Ya me regañaron algunos, me dijeron, no andes diciendo eso, porque se escucha si estás magnificando el poder de la iglesia al decir poderosa. Le digo, discúlpame, pero yo no tengo otro concepto, no puedo verla de otra manera. Dime si no es poderosa el tener la capacidad organizativa, la capacidad de movilización, la capacidad de intervención que tiene. ¿Qué otra institución hoy en este planeta tiene esa capacidad? No, que Bill Gates y que los grandes empresarios, no, ni Las ellos, grandes mentes. ni ellos le llegan al potencial que la iglesia y el mensaje que la iglesia tiene representan Es poderoso. para transformar Cierto, es poderoso. la realidad de las personas, de Sí. las ciudades, de los países. ¿Por qué no se transforman? Bueno, no es que nos falten herramientas, es que nos falta entender el propósito. Así es. ¿A qué fuimos La llamados? asignación, amado. No. Quiero hacerte una pregunta, amado. Yo sé que te tienes que ir. Tienes muchas ocupaciones, amado. Pero no sé por qué, pero no te vas a ir. Bueno, vamos a darle. Ay, por favor, Vamos te a está darle. sonando el celular. Sí, no. Mira, quiero que les digas a los que nos están escuchando, Ajá. aquellas personas que están batallando para hallar un lugar donde ellos se sientan esa plenitud, esa paz,
Claro. Que muchos de ellos, muchas de las personas que nos escuchan también son creyentes, pero otras que no son creyentes. Pero esas personas, y lamentablemente hay también gente que es creyente y batalla con eso. ¿A dónde voy? Yo quiero hacer algo, pero me frustro. Pero ese es de todos los días. Claro. Lamentablemente hay gente que se queja todos los días y no debemos de quejarnos solos, tenemos que nosotros verdaderamente buscar la dirección de Dios. Entonces, por medio de la oración, como tú decías, el Espíritu Santo nos guía y nos va a guiar a lugares buenos, agradables y perfectos de Dios. Pero, más bien, ¿qué consejo le darías a esas personas? Bueno, el primer consejo es suelta. Suelta. Porque la gran razón por la que no avanzamos normalmente es porque seguimos aferrados, porque seguimos abrazados de nuestros sueños, de personas, de proyectos, capacidades, de cosas. Suelta. Sí. Ya, se acabó. Si fue, fue, si no fue, no fue, y si va a ser, va a ser. Suelta, descansa, paz, bájale 2 rayitas a tu asunto. Yo sostengo. Hace ruido, ¿verdad? En la cabeza. Sostengo que la verdadera bendición de Dios está relacionada con la paz. No puede haber bendición si no hay paz. Y la paz, la verdadera paz, esa que proviene de Dios, nos da la capacidad creativa, la capacidad operativa, la capacidad técnica, todas las capacidades para hacer lo que tenemos que hacer. En cuanto dejamos de tener paz, algo no está bien y hay que soltar. Soltar. Pero qué difícil es soltar, ese es el gran tema. El primer consejo sería... Tú dijiste ahorita el de Lazo, ¿verdad? Sí, ejemplo, ¿no? Estaba a 1 metro de caer al piso. Tienes que soltarlo. La instrucción de Dios era suelta. No quisiste soltar, bueno, tú te la perdiste, ¿no? Y muchas veces estamos así, lo vuelvo a repetir, a un paso de la victoria. Ya casi alcanzamos. Está Dios a punto de transformar nuestra historia, de darle la vuelta. Y por una falta de entendimiento, de soltar sabiduría, esas cosas que nos siguen atando, terminamos perdidos. Terminamos perdiendo todo. Y terminamos perdiendo todo. Y no quiere decir que Dios no vaya a hacer algo, o que Dios no vaya a cumplir su promesa, o no vaya a hacer lo que dijo que haría. Pero retrasamos el propósito, el plan. Eso, sí. Lo vamos haciendo. ¿Por qué? Porque... Lo vamos haciendo largo. Pues sí, porque al final del día, lo que Dios nos permitió pasar era para procesarnos, era para enseñarnos a conducir el siguiente vehículo que nos iba a dar. No pasamos la lección de estándar, pues jamás nos va a dar un vehículo estándar. Lo siento, por más que reneguemos, pataleemos. Nos va a volver a mandar al automático. No, mijo, usted no sabe, se va a matar. ¿Para qué le doy el vehículo estándar? Te va a hacer mal eso. Te vas a matar. Sí. Mejor aprende bien. Y una vez que superamos la prueba y soltamos, bueno, entonces viene la promesa. Y la segunda, pastor, yo creo que es muy importante, sobre todo, y este mensaje va dirigido a los hijos de Dios, que profundicemos en cuanto a nuestra relación con Dios. Hoy, en medio de una sociedad tan fugaz, tan, ¿cómo lo podremos decir? Tan express, ¿no? Todo es rápido, todo es inmediato, todo es instantáneo, todo es desechable. En medio de una sociedad como esta, los cristianos no podemos permitirnos ser seducidos por ese estilo, por esa manera de hacer las cosas. Dios no hace las cosas a la ligera, ni las hace para ver si van a funcionar o no van a funcionar. Las cosas que Dios hace, las hace perfectas. Pero dice la escritura que fueron hechas en su tiempo. Son hechas perfectas, pero en su tiempo. Y otro de los grandes temas, además de soltar, es tenga paciencia. Tenga paciencia. Aprenda a esperar. Porque la mayoría de los errores que cometemos es por la falta de paciencia. Sin duda. Sin duda. Por la falta de paciencia. ¿Por qué? Porque oímos acá que nos dicen, no, ya levántate, corre, ya, sí, muévete, y no puedes estar detenido. Y
Y nos pasa lo que le pasó a Saúl allá en el capítulo 14, cuando empieza el ejército a retarlo y a decirle, ya, sacrifica el holocausto. Samuel les acababa de decir que se esperaran 7 días, faltaba 1 para el cumplimiento de la promesa, y el ejército decía, pero ¿por qué sigues esperando a Samuel? No va a llegar. No va a llegar ya. Haz tú el sacrificio, tú mata. Hay mucha presión. Haz hoy el en día, holocausto. cierto. Y por haber hecho el holocausto, por no haber esperado el tiempo que Dios le había dicho que esperara, terminó siendo desechado por Dios. Ahí le dijo claramente Samuel, mijito, la regaste. Tú no eres el rey que esta nación necesita. Te equivocaste y Dios te ha desechado. ¡Pum! Por esperar, por no esperar, por hacer caso a la presión que tenemos acá. Hay muchos jóvenes que quizás están presionados por casarse ya, porque si no se les va a ir el tren. Hay muchos adultos que quizás están presionados a no sé, hacer una inversión o tomar una decisión sobre su vida, a lo mejor hasta soltar su matrimonio o aventar a los hijos porque ya no hayan qué hacer, ya llegaron a su límite y dicen, no, es que Dios no me escuchó, no, esto no va a cambiar. Se cansaron. Y por esa falta de espera, seguramente se va a perder la oportunidad de ver lo que Dios haría cuando una persona se basta en su gracia, cuando nosotros llegamos al punto de quiebre, donde está nuestra debilidad. Ahí es donde Él es especialista en perfeccionar. Tenemos mucho trabajo los pastores. Sin duda. Los líderes. Sin Los duda. líderes desde joven, tú que estabas movido en ese Sí. movimiento de jóvenes. Falta cambiar nuestra perspectiva. Que nuestra perspectiva no sea una perspectiva humana, Claro. sino dirigida por Dios. Porque como tú decías al principio, nuestros pensamientos deben ser creativos, deben de ser actuales. Debemos de entender de que ya los tiempos son diferentes Claro. y nos aferramos a los tiempos pasados. Pero dice la palabra de Dios, dice, no te conforméis por este siglo, sino seas transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes con la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Romanos 12:2. Y aquí tenemos que ver aspectos que debemos de comprender nosotros. Tú, por ejemplo, que estás en el movimiento, ¿verdad?, político, pero con tu asignación Claro. de parte de Dios, por oración y por un anhelo en el corazón de Dios, que este tiempo necesitamos hombres Claro. y mujeres atrevidos, Mm. que puedan marcar la diferencia, que puedan entender los tiempos de Dios, que puedan entender la sabiduría de Dios que está derramando. En el verso 24, Proverbio 24:3 dice, con sabiduría edificó tu casa, mas con la prudencia la afirmo. Esto es un aspecto, no es un aspecto emocional del ser humano, sino es una inspiración que Claro. viene de Dios en su palabra. Sí, claro. Me gustaría agregar una cosa más. Sí, dime. Aunque hablamos de cambios y hablamos de renovar, qué importante también es que ese cambio se dé sin pisotear, sin menospreciar o sin hacer a un lado el trabajo de todos esos hombres y mujeres que nos han dado la plataforma para hoy estar aquí. Vuelvo a decirles, yo crecí en una iglesia, y perdón que esté diciendo tanto el yo, pero crecí en una iglesia que en ese tiempo le tocó ser menospreciada. Decir soy evangélico era símbolo de un menosprecio por la sociedad, porque por cada salón con 50 alumnos había un niño cristiano, ¿no? No era moda como hoy. Todo el mundo, hasta por moda, yo también soy cristiano y soy evangélico. Sí. Pero fueron esos hombres y esas mujeres las que nos han dado la plataforma para llegar a las plataformas que hoy tenemos, que hoy disfrutamos, que hoy vivimos. El llamado sería entender que el conocimiento envanece, pero el amor siempre va a edificar. Sí. Aunque no nos guste, aunque suframos, aunque luchemos, amemos. Así también es. a los necios, Amén. también a los que no quieren transicionar. Amemos a todos. Amémoslos.
Mi amado, ya se terminó nuestro tiempo. Bueno, pues de hablar. Ay, ya lo estamos pasando. Las cosas se mueven porque Dios es bueno. Sin duda. Y nos ama con amor eterno. Amén. Y yo te quiero decir, suelta. Estoy a favor. Eso. Suelta todas las cargas, todo aquello que te hace no ver la oportunidad que Dios te da cada día. Dios te bendiga, te amamos y yo sé que Dios va a hacer un milagro en ti porque Dios desea libertad. Suelta. Dios te bendiga. Esto fue Renuévate. Amado. Hasta luego. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Esperamos Gracias. vernos por acá pronto. Y sí, suelta y cree, porque al que cree, Todo sin duda le es alguna, posible. todo le es posible. Hasta luego. Bendiciones, bendiciones. Gracias por sintonizarnos Renuévate, tu programa. Te acompañaremos en un nuevo renuevo. Y recuerda que puedes escucharlo en YouTube, canal oficial de Chequina Radio 95.1 FM y en Spotify. Nos vemos hasta la próxima.